Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Aleluya. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, y es el primer servicio del año nuevo. Amén. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo 100. Solo son 5 versículos, así es que lo vamos a leer juntos. Amén. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, qué hermosos salmos. Amén. Yo les invito que ahí en sus lugares o pasemos al altar y vamos a estar orando, hablando con Dios. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor amado. Venimos delante de tu presencia, amado Dios, con un solo propósito, Padre, con un gran privilegio que nos has dado, Señor, porque terminamos un año en victoria, Señor Jesucristo, y estamos iniciando un año, Padre, pero por tu ayuda, con tu bendición, contigo, Señor amado, venimos pidiendo, Padre, en esta hora, que en este año, Señor amado, tú estés con nosotros, tú camines con nosotros, tú estés a nuestro lado, Padre. Pedimos, Señor Jesucristo, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo estén con nosotros y con cada uno de nosotros, Señor amado. Padre, te pido perdón, Señor. Primeramente te pido perdón por mis faltas, por mis errores, a veces con mis acciones, Señor. Perdóname, Dios amado. Una mala mirada, un mal pensamiento, un mal gesto. Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo. En esta hora te pongo en tus manos este pequeño rebaño, Señor. Este pequeño rebaño que tú has llamado, Señor amado. Padre del cielo y de la tierra, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Por cada mujer, por cada varón, Señor amado, por cada jovencita, cada niño, Dios del cielo y de la tierra, sé tú con ellos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración. Sabemos, Dios eterno, que tú has escuchado nuestro clamor. Y sabemos, Padre, que cada vez que te conocemos más, Señor, nos sorprendes. Cada vez, Señor, que conocemos tu nombre, Dios eterno, lo que tú eres para nosotros, Dios. Queremos ir de gloria en gloria, bendito Dios. Queremos conocerte más a ti, Señor. Queremos que cada día, como el buen alfarero, que nos quebrantes, que nos moldees a tu imagen, bendito Dios. De gloria en gloria te veo, cuando más
más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígale. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú,
reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, Dios. Todo mi ser está en ti, oh Dios. Descansar en ti, puedo ser feliz. Una vez más, en ti confía dígale con todas mi sus fuerzas. corazón, En ti reposa mi alma, reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. Y en mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. porque sé Bendito que Dios. estás sobrando. Gracias te damos, Señor Jesús, porque solamente podemos estar confiando en ti, bendito Dios. Nuestra vida puede reposar en ti, bendito Dios. Podemos, Señor, estar confiando que tú vas a hacer tu perfecta voluntad, bendito Dios. Tu perfecta voluntad. Todo, Señor, te lo ponemos en tus manos. Todo está delante de ti, Dios eterno. Mi vida está sobrando. Aún, Señor, no hemos dicho lo que necesitamos, no lo hemos hablado, pero tú ya lo sabes. Tu perfecta Y sabemos que tú harás tu perfecta voluntad en nuestra vida, a tu tiempo, en tu momento, Dios eterno. Tú lo vas a hacer, bendito Dios. Sabemos, Dios eterno, que tú vas a terminar la obra que ya has comenzado en cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias te damos, Dios eterno. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, como estamos de pie, saludamos a todos y a los que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en la carta a los Gálatas. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. En el capítulo 3, versículo 2, estaremos tomando algún tiempo estos versículos, amén. Y lo estaremos dando lectura bajo el tema falsos maestros dentro de la iglesia. Cuando ya lo tengan, alaben y bendigan al Señor. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por darme el privilegio de estar en este lugar con el propósito, Dios mío, de estudiar tu palabra. Pido de tu gracia, pido bendición de lo alto, Dios mío. Por mis propias fuerzas no puedo, Señor. Pero yo te pido, Padre, en esta noche, Dios, que seas tú tomando el control de mis labios, de mi mente, Dios mío. Y que todo lo que hablemos, Señor, sea para la completa edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento unos momentos, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, amén. Gloria a Dios. La iglesia que está en la región de Galacia había recibido de Pablo el mensaje del evangelio de Jesucristo y lo había creído. Hasta que algunos falsos maestros se involucraron dentro de la iglesia, donde llamaban a Pablo mentiroso y decían que él no era un verdadero apóstol, que los había engañado. Así que Pablo verifica su autoridad, donde decía que no venía de él mismo, sino que venía de Dios. Además de eso, enseñaban que para ser salvos debían cumplir la ley, que más adelante lo estaremos estudiando. Para entender estos dos puntos que estaremos estudiando a continuación, veamos los primeros dos versículos de la carta donde Pablo defiende su apostolado por causa de las acusaciones que decían los falsos maestros en su contra. Para eso veamos el capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cuando dice no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, con motivo de las acusaciones de los falsos maestros, donde decían que Pablo era un apóstol mentiroso, que carecía de autoridad para enseñar y dirigir a las iglesias. Con respecto a este asunto, Pablo declara con firmeza que su apostolado no era una comisión humana, porque no había sido enviado por parte de hombres. Tampoco se había nombrado a sí mismo, ni por hombre se le había asignado la comisión divina, ni por ningún medio humano se le asignó su apostolado, mucho menos fue por medio de ceremonias, ni siquiera por la imposición de manos de los líderes de Jerusalén, Antioquía o en cualquier otro lugar. Aunque un grupo de ancianos en Antioquía de Siria tuvo parte en su proceso de ser enviado en su primer viaje misionero de evangelización, donde más adelante estaremos estudiando,
En este punto Pablo siente la necesidad de compartir su experiencia cuando fue llamado por Dios. Amén. Cada uno de nosotros sabemos la experiencia que Pablo tuvo cuando él fue llamado por Dios. Amén. Sin embargo, hermanos, vamos a recordar todo esto. Yo sé que todo esto ustedes ya se lo saben, pero es necesario recordar. Es necesario, hermano, que nosotros estudiemos las escrituras. Amén. Para eso, hermanos, vamos a ver los versículos 11, 12. Amén. Casi lo vamos a estar viendo desde el 11 hasta el 20, hasta el 24. Veamos lo que dice estos versículos. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Quiere decir, no me lo enseñaron los otros apóstoles que caminaron con Jesús, como Pedro, Juan, Andrés y los demás, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Me pongo a pensar, hermano, qué grande bendición tuvo este varón, este hombre de Dios. Grande bendición que la tuvo. Ahora, hermanos, que he estado estudiando este tema, he aprendido muchas cosas de él. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros nos proponemos estudiar las escrituras, vamos a conocer más. No solamente de lo que de lo de él, sino de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Veamos lo que dice el versículo 13, por favor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Amén. Tanto, hermanos, que le tenían miedo y se escondían. Quiero decirles que yo era el peor de los pecadores y el peor en el judaísmo. Y el peor de los judíos, tanto que en el judaísmo, veamos lo que dice el 14. Dice, y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras traducciones dice de mis antepasados, tanto que fui responsable de la muerte de Esteban apedreado y a otros cristianos. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. Dice, pero un día, dice, iba hacia Damasco para arrestar y encarcelar a los cristianos en Jerusalén. Pero fue ahí, dice, donde tuve mi encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de aquel primer día cuando tuvieron su encuentro personal con Jesucristo? Ya no fue el mismo, ya no éramos los mismos.
Ya pensábamos muy diferente. Amén. Ya cambiaron las cosas. Pablo era el peor de los judíos. Dice que tanto fue responsable en la muerte de Esteban y de los demás. Pero en aquel día, hermano, cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, su vida cambió. Ya no fue el mismo. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quizás quiso decirle: yo soy Jesús, quien ha dado su vida por ti y por todas las almas que has perseguido, que los has encarcelado y aún que los has matado. Yo soy Jesús, que descendió del cielo para venir a este lugar, tanto como tú y como ellos fueran salvos de la vida que llevan. ¿Por qué me persigues? ¿Tanto te cuesta entenderme? ¿Tanto te ha costado comprender que esa es mi voluntad? Quizá el Señor, hermano, le estaba diciendo tanto en aquel momento. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 6, al escuchar todo eso, hermanos, dice que él temblando y temeroso por lo que anteriormente había hecho y que ahora se estaba dando cuenta, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado al Señor, hemos escuchado su palabra y nos ha quebrantado, hermanos? Y quizás hasta llorado hemos hecho. Hemos visto la palabra de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios. Pero ¿cuántos le hemos dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos muchos años de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Unos 5, 10, 15, 20, hasta 30 años y más. Pero todavía no le hemos dicho, o algunos no le han dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizá no nos ha convencido, quizá no les ha convencido. Pero el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. Alabado sea su nombre, gloria al Señor.
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Muchos de nosotros no nos hemos levantado. Estamos sentados. Queremos estar sentados. Queremos estar tranquilos. No nos gusta. No queremos entrar a aquella ciudad tan grande donde hay de todo, de lo que Dios puede hacer. El Señor, hermanos, si nosotros entendiéramos realmente lo que el Señor quiere darnos, estaríamos dispuestos a levantarnos y entrar a la ciudad. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo pueda hacer? Quizá yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, pero si tú estás conmigo, sí lo vamos a hacer. Eso es lo que a nosotros nos falta, hermanos. Pero Pablo dijo estas palabras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué grande bendición. Ahí fue, hermanos, donde Pablo comprendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahí fue donde Pablo entendió, conforme se estaba guiando, estaba mal. En cierta manera, él amaba a Dios. Quería hacer la obra de Dios, pero no conforme Jesucristo le parecía, porque dice que él era celoso. Amén. Él era celoso de la ley. Pero más adelante, Dios confirmó su llamado como apóstol a los gentiles mediante una revelación directa cuando mandó a Ananías a buscar a Saulo. Veamos lo que dice los versículos 13 al 15. Amén. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Quizá, hermanos, este hombre diría, no, yo no quiero ir. Él mata cristianos, él los encarcela. Pero el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Como Dios, hermano, quizá, hermano, Pablo, hermano, nunca pensó trabajar de esa manera para Dios. ¿Cuántos de los siervos años atrás habían pensado trabajar para Dios? ¿Cuántos de los que son llamados servidores de Cristo habían pensado
trabajar para Dios? Nadie. Yo nunca pensé en mí un día estar parado en un púlpito, hermano, y predicar el mensaje de la palabra de Dios. Aquellos que ahora son líderes y que están a cargo de una iglesia, yo creo que no se lo imaginaban, no lo pensaban. Pero aquí están. Porque Dios es grande, dice su palabra, hermanos, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para llevar su palabra a otros lugares. Bendito sea el Señor. Luego sigue diciendo acerca de su conversión y su llamado. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gloria al Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo que trataba de decir, que él no lo merecía, porque mataba cristianos y los encarcelaba. Pero Dios en su grande misericordia intervino. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Nosotros éramos quizá no como Él. Nos comportábamos mal. Hacíamos cosas malas. Pero cuando el Señor, hermano, le agradó, hermanos, llamarnos por su gracia, siendo el más vil de los pecadores, el más vil de los malos, ahí fue donde intervino, nos cambió y nos transformó. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Luego dice, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, está diciendo, no consulté con ningún hombre, con ningún ser humano. De este modo, Pablo continúa compartiendo su experiencia para defender su apostolado ante esas personas que trataban de convencer a la gente de seguir la ley y llamaban a Pablo mentiroso, un impostor. Y continúa diciendo, versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. En la Nueva Traducción Viviente dice, ni para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo, refiriéndose a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago y a los demás apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En su libro, John MacArthur dice, Pablo fue a Arabia de los Nabateos, una región que se extiende al oriente desde Damasco hasta el sur en la península del Sinaí. Otros dicen que ahí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Aunque no identifica la ubicación exacta, es posible que se haya quedado cerca de Damasco. Se desconoce el lugar y el propósito de su estadía en Arabia, pero con toda seguridad afirma
que ese fue el propósito de su preparación. Dice que ahí estuvo por 3 años. Amén. ¿Sabe, hermanos? Ahí estuvo pensando en lo que él hacía antes. Quizá en ese lugar, hermano, estuvo estudiando todo lo que se refiere al Antiguo Testamento. Porque Pablo, hermano, habla del Antiguo Testamento en sus cartas. Él era un conocedor de la palabra de Dios. Y todo ese momento, hermanos, que estuvo apartado con el Señor en aquel lugar, hermano, quizá en ese tiempo, hermanos, el Señor le reveló toda la esencia del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hace falta apartarnos por un momento con el Señor? Apartarnos, hermanos, por unos momentos, por un tiempo. Quizá, hermanos, si nosotros nos fuéramos a un lugar apartado ahí por las montañas donde se respira el aire fresco, donde quizá le hablaríamos al Señor: Señor, mira, hay esto, hay aquello, donde nadie nos perturbe, donde nadie nos diga nada, sería una grande bendición. Si aun cuando nosotros, hermano, estamos en nuestros cuartos y estamos leyendo la Biblia, tal parece como que el Señor nos está hablando. ¿Cuánto les ha sucedido así? El Señor habla a través del mensaje de la palabra. A veces es necesario, hermanos, apartarnos por unos momentos con el Señor. Dice que Pablo, hermano, estuvo en aquel lugar por 3 años, apartado, y el Señor le mostró todo. Gloria a Dios. Más adelante, Pablo se sujetó a una evaluación teológica por parte de Jacobo. Pablo, hermano, era una persona, hermano, que también se sujetaba. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos sujetamos no solamente a la palabra, sino a lo que el pastor nos dice? Porque en aquel tiempo Jacobo era el pastor en Jerusalén. Era el que sobrellevaba la iglesia. Nos hace falta, hermanos, sujetarnos. Dice versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí Pablo, hermanos, está señalando que fue a Jerusalén, no para ser instruidos por él, sino que el único propósito de conocer a Pedro, a quien fue compañero personal del Señor Jesús y el vocero más potente en los primeros años de la iglesia en Jerusalén, desde el Pentecostés en adelante. Si puede escribir estos versículos que le voy a dar, hágalo y usted verá que es cierto. Hechos capítulo 2, del 14 al 40. Capítulo 3 de Hechos, del 11 al 26. Capítulo 4, del 8 al 20. Capítulo 5, del 3 al 32. Capítulo 8, del 20 al 25. Ahí puede ver, hermano, que Pedro fue
en aquellos tiempos o en aquel tiempo un gran vocero de Jesucristo, un buen siervo de Dios, bueno, todo el tiempo, pero ahí relata más. Luego dice que permaneció con él 15 días. A nivel de escala humana, hermano, es muy corto que alguien como Pablo, que pueda ser transformados por completo en todo su conocimiento y tradiciones judías, y para ser un instrumento plenamente en el evangelio. 15 días es muy corto para conocer, para saber de toda la esencia del evangelio. Ahí podemos ver que no consultó a ningún hombre. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Una vez más, la visita de Pablo a Jerusalén no fue para aprender más sobre el mensaje del evangelio, sino para conocer en persona y ver a estos hombres que habían sido tan cercanos a Jesús, posiblemente para enterarse de algunas de sus experiencias más personales con el Señor, a quien él había llegado a amar y servir, con quien había pasado esos 3 años en conocerle. Amén. Qué bendición, hermanos, haber estado con el Señor, apartado solamente con Él. También se expresa que en aquel tiempo también estuvo predicando la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Para decir esas palabras, hermanos, o esta declaración, delante de Dios que no miento. Aunque mucha gente lo dice, delante de Dios que no miento, no sabe ni lo que está diciendo, no sabe ni lo que está haciendo. Pero Pablo había comprendido quién era Dios. Pablo había entendido en quién había creído. Esos 3 años apartado con Dios, hermano, había entendido la grandeza y la majestad de Dios. Por eso dice, he aquí delante de Dios que no miento. Esta declaración contradice las afirmaciones de los falsos maestros que decían que Pablo era un mentiroso y que no tenía autoridad para enseñar y dirigir a la iglesia de Cristo. Pablo, hermanos, era un líder bastante capaz de dirigir no solo una iglesia, sino la iglesia completa de Jesucristo. Él fundó, hermano, varias iglesias. El hermano tuvo varios viajes misioneros. Él había entendido lo que realmente era la palabra de Dios. Ya para ir concluyendo, hermano, veamos el versículo 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
Y luego dice en el 24, y ahora glorificaban a Dios por mí. Amén. ¿Qué cambio, hermano? Qué gran cambio Pablo impactó en las vidas de otras personas. Porque muchos lo conocían. Muchos sabían de dónde él era, qué hacía antes. Pero ahora dice que predica la palabra de Dios. Dice que ellos glorificaban a Dios por él. Cuando alguien de nuestras familias o de algún conocido que no quiere nada con el Señor y que después lo escuchan adorando a Dios, lo escuchan predicando la palabra de Dios, quedamos maravillados, quedamos impactados. Gracias por él. Recuerdo, hermanos, y me viene a la mente en aquel día cuando el Señor me llamó a su presencia. Todavía vivía mi madre. Estaba presente ahí. Y ella decía estas palabras: ¿y ahora qué le está pasando? Si nunca ora, ni siquiera quiere ir a la iglesia, y ahora está llorando. En aquel momento mi madre empezó a llorar. ¿Quién puede hacer el cambio, hermanos? El Señor. No se desanime si alguno de sus familias están fuera de los caminos. Un día usted lo va a ver alabando y glorificando el nombre de Dios. Dice Pablo que la gente, hermanos, cuando lo veían, él asolaba, él mataba a los cristianos y ahora está predicando el mensaje de aquel que no quería. Quizá nosotros no hayamos experimentado una transformación como la de Pablo, pero nuestras vidas deben glorificar a Dios cada día. Cuando la gente mira en usted el cambio, reconoce el cambio que Dios ha obrado en usted. Es por eso, hermano, que nosotros también debemos de tener mucho cuidado para que la gente vea el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, esforcémonos a seguir adelante. Esforcémonos, hermano, y no hagamos caso a los falsos maestros que se introducen en la iglesia, que no hablan la verdad del evangelio, que no hablan la verdad de las sagradas escrituras. Es necesario que nosotros sepamos discernir. Es por eso que nosotros debemos estudiar la escritura. Es por eso que nosotros debemos de hablar conforme la palabra del Señor está escrito, porque la palabra de Dios está aquí. Aquí está. Gloria a Dios. Este es el primer punto para que vayamos entendiendo lo que quiero hablar más adelante. Pero continuaremos
la próxima semana. Amén. Gloria a Dios, hermanos, nos ponemos de pie en esta noche. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios nos habla. Amén. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, Dios mío. Gracias porque es necesario, Señor, apartarnos unos momentos contigo, Señor, para entender cada día más y más el mensaje de tu palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos. Pido, Dios de la gloria, Señor, que las personas que puedan escucharnos más adelante, este mensaje, Dios mío, Señor, pueda transformar vidas, Señor. No es mi palabra la que yo estoy hablando, es tu palabra. Es la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Pido, Señor, que seas tú obrando de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, Dios mío, al estar delante de ti, vamos a salir, Señor. Guarda nuestro camino, llévanos con bien a casa, Dios mío. Padre, los que no vinieron, tú sabes la razón, pero te pedimos que tú obres, que tú les ayudes, para que ellos puedan venir a gozarnos juntamente con tu pueblo para adorar y bendecir tu santo nombre. Padre de la gloria, Señor, permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre. Amén y amén.